Hola, buenas tardes, bienvenidos a Entrevista de Soy Autónomo Televisión. Hoy está con nosotros Ana María Loaiza Giraldo. Ella es trabajadora social, además es doctora en paz, conflicto y democracia y recientemente o actualmente es docente de la Universidad Industrial de Santander. Además ha sido investigadora sobre temas de género, paz, derechos humanos, democracia y conflicto. Bienvenida, Ana María. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues esperemos que podamos discutir cuestiones interesantes para toda la universidad y para ustedes también. Así es. Partiendo de tu tesis doctoral, la paz de género como paradigma para el estudio y análisis de las relaciones entre hombres y mujeres, quisiera preguntarte ¿cómo está la paz de género en el país en este momento? O el panorama de la paz de género en el país. Bueno, antes decirte que la paz de género es un concepto que se construyó para entender el tipo de relaciones pacíficas que surgían como alternativa a las interacciones violentas entre hombres y mujeres, o a la idea que tenemos de las interacciones violentas entre hombres y mujeres. Decidimos trabajar sobre este concepto, desarrollarlo y llenarlo de contenido, de manera que nos ayudara a entender ese otro tipo de relaciones entre hombres y mujeres que no son necesariamente mediadas por la violencia, sino por la paz. El concepto de paz de género tiene unos elementos que son bien interesantes, como por ejemplo la necesidad y la apuesta de transformar contextos de conflicto en contextos de paz. ¿Y esto qué significa? Que para nosotros es muy importante entender que en un contexto como el colombiano, por ejemplo, no tenemos necesariamente las herramientas para relacionarnos pacíficamente, y aún así lo hacemos, aún así lo llevamos a cabo. Lo que queremos entender mediante este concepto es cómo funciona ese proceso del individuo y de la comunidad para echar mano de herramientas que no tiene, digamos que no ha aprendido, para construir una cultura para la paz. En ese sentido, nosotros hemos podido identificar que efectivamente en Colombia, aunque tenemos todos esos conflictos difusos y todas esas violencias difusas, como lo dice Peter Locke, podemos entender que en la mayoría de los conflictos, hombres y mujeres nos relacionamos pacíficamente. En Colombia estamos en el proceso de identificar cuáles efectivamente son esos lugares en los que nos encontramos en relaciones pacíficas. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos más acostumbrados a reconocer e identificar las relaciones mediadas por la violencia. Entonces para nosotros es más significativo y mucho más, conocemos más de las relaciones que, donde hay violencia hacia la mujer, donde hay violencia hacia el hombre, pero que sean relaciones pacíficas no es tanto. Estamos en ese proceso. Hemos identificado escenarios muy interesantes de construcción de paz en las familias, en las parejas, en los colegios, hay unas apuestas bien interesantes, en las universidades también estamos intentando identificar esos lugares donde es posible construir la paz y echando mano de todas esas estrategias para construir también una cultura para la paz en Colombia. Ahora llevando esa investigación donde también se toca el conflicto obviamente y teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta además que la mujer es la principal víctima del conflicto armado en Colombia, más del 50% de mujeres son víctimas, ¿qué tanto, también hablando pues de género, qué tanto el machismo ha llevado a que sean las mujeres las primeras víctimas? Y si es el machismo el causante de eso, ¿cómo el conflicto armado ha exacerbado ese machismo? Bueno, aquí hay una cuestión bien interesante con respecto al conflicto armado en Colombia. Y es que efectivamente el conflicto evidencia todos los valores, todos los valores del sistema patriarcal, digamos. Es decir, la competencia, la superioridad de un género sobre el otro, el dominio de un género sobre el otro. Incluso también hemos llegado a los análisis de la cuestión medioambiental. Porque lo que nosotros sabemos a partir de las teorías ecofeministas, por ejemplo, es que hay una apuesta decidida por las mujeres, casi que como un rezago evolutivo, de apropiar, de entender la naturaleza y de cuidar la naturaleza y de entenderla de otra manera. Esos valores del sistema patriarcal que han permeado la sociedad efectivamente manifiestan, no necesariamente profundiza el conflicto, ese sistema patriarcal, más bien el conflicto es una evidencia de ese sistema patriarcal, porque ¿qué sabemos nosotros? Desde la antigua Grecia, desde las investigaciones que tenemos de la participación de las mujeres, siempre las mujeres han actuado como mediadoras.
mediadoras en los conflictos, en las grandes batallas. Si aprovecháramos esa mediación de la que como mujeres hemos aprendido y el rol tradicional nuestro en la transformación de los conflictos, nos llegaríamos a los niveles de conflictos armados o de guerra, por ejemplo. Entonces, más bien podríamos entender que el conflicto armado o todos aquellos conflictos que son transformados de manera violenta, podemos decir que son una manifestación de los valores de ese sistema patriarcal. Que exista el conflicto no significa que sería mejor vivir en un mundo donde no hubiera sistema patriarcal. Eso está claro, ¿sí? Pero el conflicto es casi que connatural a nosotros, a los seres humanos. El problema no es el conflicto, el problema es cómo transformamos ese conflicto, si lo transformamos pacíficamente o de manera violenta. En ese sentido, decir que un conflicto como el nuestro, por ejemplo en Colombia, que tiene de una gran complejidad, claro está, pero que tiene unas variables bien interesantes posicionadas en esos valores del sistema patriarcal. Entonces, en ese sistema o esa hegemonía patriarcal y esta guerra de más de 50 años, ¿cómo puede una mujer entrar a construir, o cómo puede la mujer entrar a construir esa paz? Bueno, hay varias cosas. Primero decir que el proceso de construcción de paz no corresponde solo a la tarea femenina, digamos. Nosotros entendemos por investigaciones que se han hecho desde la biología, desde la antropología, que la naturaleza humana tiene la capacidad del cuidado, digamos, de la paz, para ponerlo en términos más sencillos. Lo que sabemos es que esos valores son más profundizados y se nos permite vivirlos más a las mujeres que a los hombres, ¿sí? Entonces, en un modelo patriarcal, el que el hombre sea más competitivo, que sea un poco más agresivo, que ejerza la defensa de su territorio, es permitido. En cambio, las mujeres, pues lo suyo es el amor, la ternura, el cuidado. Entendiendo de esta manera esta situación, podemos entender que la tarea de la construcción de paz no es solo de las mujeres y que no es solo con la esperanza de que se transforme este conflicto o el conflicto armado. Nosotros sabemos y tenemos evidencia de los aportes de las mujeres en la construcción de paz casi que desde la antigua Grecia y tenemos evidencia también desde el Paleolítico, desde el Neolítico, muchos vestigios que nos dicen cómo las mujeres eran mediadoras con sus símbolos, con sus ritos, con todo esto. ¿Esto qué significa? Que se nos ha asignado esa tarea al género, que no es de ahora, que lo hacemos todos los días, porque entendemos que la mayoría de los conflictos se transforman pacíficamente precisamente por la acción de las mujeres, de la mamá en la casa, generalmente la mujer es la que cede en muchas cuestiones en la pareja también. Entonces, el desafío de la construcción de paz no es solo de las mujeres, pero sí que ha sido un rol asignado fundamentalmente a nosotras, lo que significa que la idea es echar mano de esas prácticas, esos símbolos, esas capacidades femeninas en la construcción ya en otro nivel, ya no en la vida cotidiana, sino en un nivel más amplio de toma de decisiones, por ejemplo, o en el marco de un conflicto, de la finalización de un conflicto armado como el nuestro. Por ejemplo, en la participación dentro de las reparaciones. Allí es un escenario bien interesante. Bueno, antes de hablar de las reparaciones, decir, qué pena, debo ir siempre un poco más atrás para poder explicar el contexto. Cuando hablamos de reparaciones, las reparaciones en el marco de la justicia transicional son una de las medidas de la justicia transicional. Entonces, la justicia transicional como modelo de justicia está dividida en dos. Unos son los mecanismos y otros son las medidas. Los mecanismos tienen que ver con la Corte Penal Internacional, con la jurisdicción universal, bueno. Y las medidas tienen que ver fundamentalmente con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En el proceso de reparación, nosotros podemos entender necesaria la participación de las mujeres, pero fundamentalmente el ejercicio de reparación implica que es una tarea y una obligación de los actores en el conflicto, en este caso, digamos, del Estado y de los grupos armados. ¿Por qué? Porque dentro de las reparaciones estamos hablando de, por ejemplo, ejercicios de memoria, o ejercicios de disculpas públicas, o ejercicios de perdón.
Entonces, pensemos en esto. Hablar de reparación implica, por ejemplo, que si yo tengo un vaso en mi casa y el vaso se cae y yo cojo los pedacitos y los junto y los pego, entonces ya reparé. Eso en cuestiones materiales podríamos pensar que es un poco más sencillo, pero ¿cómo yo puedo reparar a una mujer que ha sido, por ejemplo, víctima del conflicto en su propio cuerpo porque, por ejemplo, ha sido víctima de violencia sexual, o en su familia porque ha perdido a su esposo, o uno de sus hijos ha sido llevado forzadamente a participar de un grupo armado? Y hay mujeres que han pasado por todo eso y además son víctimas de desplazamiento forzado. ¿Cómo hago yo para reparar ese daño? Es que no es un artefacto que se ha estropeado, ¿sí? Es una persona que ha sufrido un daño a unos niveles que nosotros no podemos ni imaginar y que queremos reparar. Jamás volverá a ser como estaba antes. Eso no es posible. Pero sí podemos pensar que una madre, por ejemplo, puede dormir tranquila cuando encuentre los restos de su hijo desaparecido. Y cuando el responsable le diga, señora, lo que pasó fue así, 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 de esta manera, y aquí están sus restos, que el Estado le diga, señora, puede enterrar a su hijo, por ejemplo. Hablar de participación en esas cuestiones implica necesariamente no un papel pasivo, pero es que es muy complejo para una persona que es víctima decir, hey, necesito que me reparen. Lo hacen, lo solicitan, lo piden. De hecho, hay unos ejercicios de memoria muy interesantes que ya han avanzado mucho en el Chocó, en las comunidades indígenas, en comunidades afro, y ahí es donde está la reparación. Por ejemplo, el caso de Bojayá. Fue un ejercicio muy interesante porque después de que pasó todo lo del cilindro bomba en la iglesia y toda la cosa, dijeron, bueno, vamos a hacer un ejercicio de perdón como una medida de reparación y vamos a pedirle perdón a la comunidad. Entonces los de la comunidad dijeron, bueno, vamos a participar, pero nosotros decidimos cómo lo queremos, cuándo y cómo va a ser. Porque no es sencillo poner a la población que ha sido víctima, poner a sus victimarios enfrente y decir, perdónenlo y todo olvidado y sigamos con nuestra vida. En realidad fue un ejercicio muy interesante porque la comunidad se preparó con sus cánticos, con sus tradiciones culturales. Lo que sabemos es que hay mucha participación de las mujeres en todo esto, las mujeres tejedoras, las mujeres cantadoras, hay muchos ritos muy interesantes que se han identificado allí, hay mucha participación de las mujeres, entre otras porque son víctimas indirectas. Casi siempre las víctimas directas y los muertos son sus hijos, sus esposos, sus hermanos, todos sus familiares, sus padres. Entonces, participación hay. ¿Cómo esperamos que se dé? Debe corresponder necesariamente con las características de esa comunidad. Entonces, si es indígena, es de una manera, si es afro, es de otra, si es campesina, es de otra. Nosotros también sabemos, por ejemplo, que hay procesos de reparación colectiva, no solo individual. Entonces, por ejemplo, acá en Santander tenemos el caso de Simacota. Simacota es sujeto de reparación colectiva por el hecho victimizante, reclutamiento forzado de niños. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues además de evitar que se sigan vinculando otros niños al conflicto, garantizar todos los derechos de esas familias, de esas comunidades. También sabemos que, por ejemplo, las FADES, la Asociación de los Familiares de Desaparecidos, acaba de ser nombrado también como sujeto de reparación colectiva y la mayoría son mujeres, son madres, son abuelas, son hermanas. Participación hay. El asunto es visibilizar esa participación en esos ejercicios de reparación. Y bueno, entonces que visibilización no hay o no hay tanta, pero participación sí. Ahorita que estamos en pleno proceso, en el posconflicto, ¿cuál debe ser esa participación de las mujeres víctimas del conflicto y a qué obstáculos están enfrentando ellas en el posconflicto? Bueno, hay unas cuestiones que son un poco más complejas. Entender a las mujeres víctimas del conflicto y qué pasa después de ese hecho victimizante implica necesariamente entender cuál es el hecho victimizante al que la mujer del cual ha sido víctima. Si es de violencia sexual, si es de desplazamiento forzado, si es de despojo de tierras, de secuestro. Entonces hay que primero entender cuál es el hecho victimizante del cual ha sido víctima esa mujer y en ese sentido pensar qué viene después
de esa negociación. Aquí quiero hacer un paréntesis pequeñito para explicar una cuestión sobre el concepto posconflicto, y es la siguiente. Hablar de posconflicto, digamos, lo escuchamos mucho en todos los medios de comunicación, pero hay que tener un poco como de cuidado con este concepto. Para nosotros, entender el posconflicto con esa etiqueta implica que vamos a pasar de una situación de conflicto generalizado a un escenario donde tal conflicto no va a estar. Y eso en realidad no va a suceder. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora acaban de iniciar los diálogos con el ELN, pero el asunto es entender cómo vamos a estar en un escenario más bien de posacuerdo. ¿Sí? Y con eso vamos a comprender otras cuestiones. Hablando de un escenario de posacuerdo implica necesariamente que están reunidos en La Habana, hay unos puntos y posterior a esos puntos debemos hacer seguimiento a esos acuerdos. ¿Qué pasa en esos acuerdos y cuál es la función de las mujeres? Decir también en ese sentido que ha sido muy pobre la participación de las mujeres como plenipotenciarias, digamos, es decir, quienes están sentadas en la mesa negociando, pero decir que ha sido muy enriquecedora la tarea de las mujeres en todo el proceso de la mesa, en todas las subcomisiones, en la oficina del alto comisionado. Con esto decir que el papel activo en la construcción de paz no necesariamente tiene que ser en el ámbito cotidiano, también en los niveles de toma de decisiones. Ahora sí, cierro paréntesis y continúo con lo del papel de las mujeres. Entender las violencias subsiguientes de las que son víctimas las mujeres implica, por ejemplo, hablar de el concepto de revictimización o de victimización secundaria. ¿Y eso qué significa? Una mujer llega a la fiscalía a denunciar que ha sido víctima de violencia sexual. Vamos, eso no pasa solo en el contexto del conflicto. Digamos que ya no hay tal conflicto y estamos en un escenario post-conflicto. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que todos los funcionarios ponen en duda que esa mujer sea realmente víctima. ¿Qué pasa? ¿Y usted cómo iba vestida? ¿Y usted por qué llevaba esa ropa? ¿Y usted por qué iba sola por la calle ese día? Hemos encontrado que, por ejemplo, la mujer llega a la puerta de la fiscalía donde tenga que ir y tiene que contarle su historia al vigilante, para que el vigilante pueda decirle dónde tiene que ir a coger el ficho, para qué cosa, por ejemplo. Y luego en público con todos los que están en la sala, ¡hey! ¿Cuál es la señora de la violación? Por favor, tiene que contar la historia al médico de medicina legal, tiene que contar la historia al otro, para al final decirle, aquí no la podemos resolver, ponga su denuncia en la fiscalía y miremos a ver cómo lo hacemos. Entonces, pasa igual en desplazamiento forzado, pasa igual en casi todos los hechos victimizantes. En desaparición forzada es un poco más complejo, porque no hay cómo demostrar que ese ser desapareció y que tiene que ver con el conflicto. No, un día se fue y no volvió. ¿Y qué? No, que es que él estaba amenazado, que es que como él era líder. Eso es un poco más complicado de mostrarlo y ahí se enfrentan mucho más a ese ejercicio de doble victimización. Después de todo este proceso, generalmente lo que hemos identificado es que las mujeres echan mano de esas herramientas que tienen como su rol tradicional y se organizan, hay asociaciones, de hecho, por ejemplo, las FAES, las víctimas de familiares de desaparecidos, ellas solas se organizaron, nadie les dijo, hey, júntense. Es como, yo tengo este sufrimiento, usted tiene el mismo sufrimiento que yo, vamos juntas. Como iniciaron las abuelas de la Plaza de Mayo, como iniciaron las Madres de Negro en Palestina e Israel. Casi todos los movimientos de mujeres alrededor del mundo funcionan, los movimientos de mujeres por la paz, en general, pero sobre todo estos, es porque nos une el sufrimiento. Organizaciones de base de mujeres hay muchísimas que participan todos los días y constantemente en este proceso y están vigilantes de qué es lo que están discutiendo en La Habana porque saben que tienen un papel protagónico en todo, sobre todo en la vigilancia de que esos acuerdos se cumplan. Bueno, tú dices que las mujeres toman la iniciativa de unirse para poder protestar o poder hacer algo frente a esto. Digamos que porque la justicia no es lo más rápido posible o el Estado es muy rápido en resolverles. Porque ni la justicia ordinaria ni la justicia transicional se han tomado en serio o no se toman en serio el papel de la mujer como víctima de guerra. Bueno, primero eso, lo de la revictimización. Decir que en el marco de la justicia ordinaria esto es muy complejo porque, por ejemplo, para tomar una muestra de tejido de una mujer que ha sido víctima de violencia sexual,
pues tiene que ser con un médico que sepa cómo tomar ese tipo de muestras. Y si esto fue en la zona rural, de un municipio, de no sé dónde, eso es demasiado complejo tener la evidencia necesaria para procesar a un sujeto, digamos. Lo que nosotros sabemos también es el miedo a la denuncia. Entonces, por mucho que quieran hacer los jueces en cualquiera de los dos modelos algo, las mujeres poco denuncian. Pero lo que sabemos también, en el proceso, por ejemplo, de Justicia y Paz y de las versiones libres, los paramilitares han tenido la posibilidad de decir la verdad, digamos. Y son más capaces de, por ejemplo, decir que han matado a 200 o a 500 que decir que han violado a mujeres o a hombres, porque eso disminuye su valor, su hombría, digamos. Y sus esposas o sus parejas pueden perdonar más fácil. Bueno, digamos que eso es un proceso allá familiar y subjetivo, pero para estas mujeres lo que sabemos es que el que su pareja haya participado en una violación, por ejemplo, puede entenderlo como una infidelidad. Entonces, para el paramilitar es más sencillo, es decir, tuve el poder, decidí, mandé a matar a esto sin problema, pero decir que violé a estas mujeres o a estos hombres o a estos niños, eso le resta valor como hombre y no es prioridad dentro de los procesos de justicia y paz, por ejemplo. Entonces es más importante que nos diga dónde está el dinero, cuántos son, dónde están, a que nos diga cuántas mujeres, enmarcados en ese modelo patriarcal donde pues la mujer no es tan importante como los hombres en este proceso. Decir esto significa necesariamente que eso en el marco de la justicia ordinaria. En el marco de la justicia ordinaria también sabemos que a la fiscalía y a los jueces están desbordados con esto. Y en el marco de la justicia transicional es necesario entenderlo como un delito de lesa humanidad. ¿Y eso qué significa? Que hay que demostrar con todas unas herramientas de investigación lo sistemático, por ejemplo, que fue la violencia sexual en Colombia. Pero como las denuncias son 2000, no es lo suficientemente sistemático como podemos demostrarlo en los Balcanes o en Ruanda, por ejemplo. Entonces 2000 no es tan importante como 7 millones de víctimas de otras cosas. Hay que trabajar mucho con las mujeres en el tema de las denuncias, hay que trabajar mucho en los procesos con quienes se acojan, por ejemplo, a justicia, quienes se acogieron a Justicia y Paz y que puedan denunciarlo también. Pero también es fundamental la idea del reconocimiento de lo sistemático que fue. En Bahía Portete, por ejemplo, no fue solo la masacre. Muchas mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Jorge 40 y JJ hicieron de todo por el Magdalena Medio. Entonces eso es un poco, las investigaciones ya nos lo han dicho. ¿Cómo hacemos para llevar esto hasta una Corte Penal Internacional? La resolución 1325 de Naciones Unidas insta a los estados a evitar la impunidad en estos casos. ¿Cómo hacemos para juzgar a todos los que han ejercido violencia sexual contra las mujeres? Eso va a ser muy complejo. Pero si podemos decir quiénes fueron los cabecillas, quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron, y recuperar la dignidad de las mujeres, ahí estamos haciendo reparación. Y tienen verdad. Y tienen, en algunos casos, dosis de justicia. Por eso el marco de la justicia transicional nos implica un poco más de tareas en unas medidas que no son solo las de la justicia, digamos, tradicional y ordinaria. Ok, ya como última pregunta, desde tu perspectiva como doctora en paz, ¿cómo ves los diálogos de paz en La Habana? Bueno, esto es un ejercicio muy interesante porque es una apuesta por el reconocimiento de una cosa que ya sabían en el resto del mundo y que nosotros no hemos querido asumir, y es que el 90% de los conflictos en el mundo se había resuelto, de los conflictos armados, se había resuelto de manera pacífica y por la negociación. Aquí todavía no habíamos llegado a entenderlo. Que estemos sentados en la mesa significa que hay una apuesta porque eso sea así, significa que hay posibilidades de transformación, nos observan de todos los países del mundo. A diferencia de otros procesos, tiene un lugar protagónico las víctimas, hombres, mujeres, niños, han sido escuchados. En los foros, casi la mitad de los convocados en los foros de cada uno de los puntos de la agenda eran mujeres. Entonces, la mesa, además de este ejercicio de la Mesa de La Habana, ha sido muy importante porque es claro en su metodología, porque está acompañado por expertos, porque no es improvisado,
porque todo lo que se acuerda está en el marco de la Constitución y la ley, porque hay un aporte claro en que hay cosas, la mayoría de acuerdos son posibles. Luego necesitamos resolver cuestiones del tema agrario, el tema minero energético, bueno, otras cuestiones, pero podemos esperar que sea posible no estar de acuerdo, pero sin armas. Y eso es lo más importante. Sabemos que han disminuido todos los indicadores de víctimas, de mujeres, de niños, incluso con los cese al fuego unilateral se ha notado la transformación. Entonces ya con que exista la mesa hay una disminución, pues bueno, firmemos. Y lo cierto es que todos estemos de acuerdo en que eso es así, en que el proceso va a salir adelante y que es lo mejor que podemos tener en el contexto que tenemos. Y eso es bueno. Muchas gracias, Ana María, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos por sintonizarnos y no se olviden que pueden ver la entrevista en las redes de Soy Autónomo, Facebook y Twitter. Y muchas gracias.